¿Tienes una hernia inguinal? No te preocupes en exceso y sobre todo da gracias de vivir en nuestros tiempos. En siglos pasados la cirugía de esta dolencia en muchos casos iba acompañada de una castración. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy voy a hablar de un problema físico que estoy teniendo actualmente y me está ocasionando algunos problemillas. Concretamente una hernia inguinal. Voy a hablar de cómo surgió, cómo fue el proceso de los dolores, del tratamiento hasta la operación y cómo está siendo el posoperatorio en el cual me encuentro en estos momentos. Una hernia inguinal es esencialmente la salida de contenido abdominal, que suele implicar parte del intestino a través de un orificio en la pared abdominal. Este orificio se forma en puntos donde la pared abdominal es más débil. Aclarar que este canal no es de medicina y que yo por supuesto no tengo absolutamente ningún conocimiento de cómo se tratan estas dolencias, cómo se producen, ni absolutamente nada. Lo único que puedo aportar es mi experiencia, lo que si lo piensas bien no es poco. Si a alguien después de conocer la opinión de un profesional le sirve de ayuda a mi relato sobre lo que es sufrir una hernia inguinal, pues genial. Esto me recuerda a una conversación que tuve con un doctor especialista en el asunto y al cual proceso todo mi respeto, por supuesto, y que me dijo que el dolor es psicológico. Bueno, yo discrepo totalmente. El dolor físico en las hernias existe y cuando se manifiesta debilita psicológica y físicamente a quien lo sufre. Con lo que yo estaba en contra del comentario fue que no me lo dijo como para intentar que yo le quitase importancia y tratar de ayudarme con un comentario en plan reforzar la mente o algo así, sino en el tono en el que lo dijo, que era claramente indicando que no te puede doler tanto, que estaba exagerando. A eso voy con la experiencia. Una persona puede ser una eminencia en un tema en concreto, pero si no ha padecido en sus carnes la dolencia, no tiene un conocimiento completo 100% de lo que está hablando. Y es ahí cuando entramos la gente que lo hemos sufrido y contamos nuestra historia. Pero bueno, esta es una reflexión propia que no tiene nada que ver con el devenir de las cosas. Al final el trato fue estupendo y todo ha salido muy bien. Si comento esto es porque en el tema de las hernias, y aunque básicamente todas se basan en lo mismo, depende del tamaño, de la posición exacta de la hernia o de otros factores para que produzcan dolor o no, así como también de su gravedad, aunque por lo general no suelen ser graves. Unas serán más dolorosas que otras y el dolor que éstas irradian a la zona cercana también es variable de unas personas a otras, por lo que si tienes una hernia no es dolorosa y tampoco peligrosa, es decir, no hay riesgo de que se complique y genere una patología más grave, bien por ti, a seguir controlándola, que no vaya a más y que el médico decida. Si hay dolor, lo siento de verdad. Sé por lo que está pasando. Además, puedes correr el riesgo de que la hernia se estrangule y esto sí que es peligroso. Así que no hay otra que pasar por quirófano. Y aunque no es una operación a corazón abierto, tampoco es algo sencillo. Por lo que he investigado, es una operación compleja que requiere destreza, conocimiento y que dura en torno a 1 hora aproximadamente. Pero desde luego, salvo cosas raras, la gran mayoría de las operaciones obtienen resultados exitosos. Tampoco es agradable para el paciente, puesto que si la operación es abierta, como en mi caso, la recuperación tarda un tiempo. Yo concretamente al grabar esto llevo 13 días después de la operación y aún tengo molestias. Justo hoy, hace un rato, me han quitado las grapas de la herida considerable que te hacen, en mi caso 13 grapas. Existe otro tipo de intervención llamada laparoscópicas, que es menos agresiva, sobre todo de cara al posoperatorio. Sobre cuál operación es mejor, otra vez tiene que ser un especialista el que determine si es mejor que sea abierta o laparoscópica. ¿Cómo comenzó mi hernia inguinal? No puedo decir claramente cómo sucedió, ni siquiera recuerdo el día que me empezó a doler. Sí recuerdo el día en que me empecé a preocupar a causa de un dolor dentro de mí que no sabía a cuento de a qué había salido, ni por qué motivo aparecía al rato de estar de pie. Tampoco sabía por qué desaparecía cuando dejaba de realizar actividad. Recuerdo un día trabajando que sobre las 5 de la tarde el dolor se volvió molesto de verdad, aunque recuerdo que yo ya decía que a veces me pasaba, pero ese día en concreto definitivamente empecé a pensar que algo tenía. Como decía, trabajo en un restaurante en el cual realizo diversas tareas. Ese día en concreto entré en cocina a lo que en el argot hostelero se conoce como cantar comandas. Como bien indica el nombre de cantar las comandas, pues de eso se trata, no de cantar en sí, pero sí de comunicarlas de forma alta y clara para que todo el personal de cocina lo escuche y así a quien corresponda empezar con esa tarea. Es un trabajo que a priori parece fácil, pero que no lo es tanto. También tienes que comunicarte con el personal de la sala que espera los platos y en fin, es un ajetreo considerable. Pues contra todo pronóstico, ya que ni me caí ni cogí ningún peso forzado ni nada extraño, sino de ese jaleo con la voz al hablar fuerte y continuadamente, ese dolor que anteriormente aparecía de forma muy leve en el abdomen de vez en cuando, se presentó finalmente en mi vida y desde ese preciso momento se quedó conmigo para siempre. Bueno, hasta la operación, vaya. Puedo decir que ese día fue el primero de esta larga andadura con la hernia. Tiene sentido que el dolor se agudice con el esfuerzo de la voz, porque cuando te empiezan a mirar los médicos te dicen que tosas fuerte mientras te examinan la ingle y el abdomen. por lo que de alguna manera la laringe, la garganta y esa parte de tu cuerpo está relacionada con esa otra parte.
Aquí es cuando algún médico escribe en los comentarios algo al respecto. De hecho, cuando ya me puse peor, cuando tosía o estornudaba, el dolor era muy fuerte, veía las estrellas. Llevo estornudando encogido desde entonces. Tienes la sensación de que en una de esas puede reventar. Además, por supuesto, un bulto en el abdomen cuyo dolor y tamaño era directamente proporcional. A más tamaño, más dolor. Las hernias pueden producirse por varias razones. O bien por un esfuerzo físico que has hecho muy fuerte y esa zona se ha roto por alguna razón, o bien porque tú genéticamente estás predeterminado de alguna manera a que esto te suceda. Ya te digo que esto va en tu genética, pero también si tu genética es normal y has hecho un esfuerzo muy fuerte, pues puede ser que eso se rompa, aunque tú no estés predeterminado para ello. Generalmente los hombres lo sufrimos más que las mujeres, aunque también las sufren. Una vez se hizo habitual el hecho de que al rato de estar de pie el dolor comenzaba y cada vez era más fuerte, obviamente fui al médico. Yo hasta entonces no sabía ni conocía nada sobre las hernias, solo conocía el dicho «ten cuidado, que te vas a herniar». No conocía a nadie que sufriese de esto, ni por supuesto me había preocupado sobre ello en mi vida. En mi caso en concreto, el dolor empezaba en la zona abdominal y se extendía hasta la ingle con una sensación de ardor bastante desagradable. En la primera cita con el médico de cabecera o médico de atención primaria ya sospechó que sería una hernia. Yo estaba preocupadísimo de que fuese algo más grave. Reconozco que soy muy hipocondriaco y la verdad, estaba, como decimos aquí, muy rayado con todo esto. Con el pasar de los días y las semanas el dolor se hacía más intenso y aparecía antes en las labores cotidianas, ya fuesen domésticas o laborales. En otra visita al médico de familia topé con dos jóvenes doctores que me hicieron una ecografía y ambos se asombraron de la claridad con la que se veía la hernia y del tamaño de esta. De la atención primaria se me derivó a un especialista, el cual me mandó una ecografía más oficial. Y efectivamente, la ecografía confirmó que tenía una hernia inguinal en el lado derecho. Y la única solución era operar. Unos días antes de la intervención te haces un preoperatorio en el que te preguntan cosas básicas sobre alergias, medicación, etc. También te examina un anestesista. Las operaciones abiertas suelen ser con anestesia local y las laparoscópicas con anestesia general. En el momento que pasé a la zona de operaciones me propusieron dormirme por completo, a pesar de que mi operación en un principio se iba a hacer con anestesia local. La verdad es que yo preferí en ese momento que me durmiesen por completo. No me apetecía estar despierto mientras me intervenían. Es el anestesista el que decide y en función a la edad, peso, alergias, etc. da unas opciones u otras. En mi caso, cualquier tipo de anestesia propia para esta operación no me tendría que suponer problemas, por eso supongo que pude elegir. Pasé al quirófano, me tumbaron, todo el mundo muy agradable, simpático, me preguntaban algunas cosas triviales para tranquilizarme. No recuerdo si me pincharon o no, me pusieron una mascarilla en la cara y hasta luego Lucas, me dormí profundamente. Me desperté en una habitación de recuperación aturdido y con dolor en la zona donde me habían intervenido. Generalmente los pacientes se marchan a casa. Yo me quedé ingresado una noche por diferentes razones. Lo habitual, como digo, es marcharse a casa. La primera noche es bastante molesta, hay un dolor fuerte, hay que tener en cuenta que te han abierto bastante y te han estado toqueteando dentro de ti. Además, tu cuerpo reacciona con hinchazón y molestias ante un objeto extraño, la malla, que antes no estaba ahí. Por lo que al levantarse, acostarte o simplemente moverte, hay dolor. Con los días el dolor interno va desapareciendo. En mi caso la herida me estaba molestando bastante, incluso he notado que se me había hinchado la zona en donde me pusieron las grapas. Además se me puso también bastante rojo. Por lo visto es normal, incluso que se hinche la zona de los testículos también es normal. Yo todavía, me acaban de quitar las grapas hoy y todavía tengo molestias. A partir de los 4 o 5 días de la operación ya se puede caminar relativamente normal. Se tienen dolores y molestias dependiendo de la persona y por supuesto te hinchas analgésicos como es lógico. La vuelta a la actividad completamente normal la suelen recomendar hacia las 4 semanas, teniendo precaución en la zona durante los 2 siguientes meses. La vuelta al trabajo depende del tipo de trabajo que tengas, generalmente se dan de 10 a 15 días, es un trabajo en el que se está sentado y apenas hay esfuerzo físico, y a las 3 o 4 semanas si tienes un trabajo en el que el esfuerzo físico es considerable. Todo esto tiene que ser un médico examinándote el que te diga todo. Yo simplemente estoy dando estimaciones. Para hacer ejercicio como se podría hacer antes de la hernia, otra vez el médico. Yo he leído que para hacer ejercicio como si nada hubiese sucedido, a lo mejor hay que esperar de 2 a 3 meses. Aunque desde el primer mes ya puedes hacer deporte, pero tiene que ser paulatinamente. Vamos, como un deportista profesional cuando se lesiona, que vuelve poco a poco. De hecho, he buscado el caso de algún futbolista y en un principio desde el club ya se dijeron 2 meses hasta volver a jugar de forma profesional y me imagino que poco a poco. Aunque para estar 100% recuperado ya digo que son de 2 a 3 meses. Todo depende de cómo te veas y siendo consciente de que la malla que te han colocado se tiene que integrar en tu cuerpo perfectamente.
En mi caso, después de 13 días sigo teniendo la zona hinchada y roja, aunque lo que me produce alegría es que el dolor que tenía antes al simplemente caminar ha desaparecido. Entonces entiendo que al recuperarme de la operación y los dolores y las molestias propias de esta historia con la hernia habrá terminado. Pues hasta aquí este vídeo. Si tienes una hernia te deseo la mejor recuperación y que sufras los menores dolores posibles. En la descripción os dejo un link a un PDF muy interesante sobre la historia de las hernias desde los egipcios hasta nuestra era, para que le echéis un vistazo si os interesa. Os invito a que visitéis mi canal, en él hablo de historia, de actualidad, en fin, es un contenido tan variado como ameno, al menos para mí. Muchas gracias por la atención, soy Daniel Casas, hasta la próxima.